Continuemos con la parte 2 de periféricos y puertos. Vamos a ver una comunicación entre dos computadoras, desde el estándar C más básico, de manera de tenerlo como referencia si luego hacemos otros proyectos en compiladores del estándar. Luego vamos a un ejemplo para manejar la interfaz gráfica de nuestro programa. Empezamos a ver acá algunas líneas, unas pistas de lo que vamos a poder hacer con Processing. Ya hemos venido comentando, la clase pasada ya han empezado a hablar del tema, entonces vamos a ver cómo podríamos controlar los objetos o un objeto en nuestra pantalla a partir de órdenes que vienen desde el puerto serial dadas por un Arduino, el cual creo, ahora cuando lleguemos al ejemplo, que esas órdenes se ejecutaban a partir de un botón. Bien, o sea, un botón en Arduino que cambia las características de una figura en la pantalla. Y el último es un ejemplo de cómo controlar LEDs, como venimos haciendo con Arduino, pero desde la compu a través de su puerto paralelo, porque es probable que necesitemos usar puerto paralelo también, y ahí les voy a contar de qué se trata. Bien, vamos al primer ejemplo que dice transmitir un archivo desde una PC a otra PC con alguna rutina mínima de control de error. Ya hemos comentado algo. De hecho, bueno, después les puedo hacer llegar, hay toda un área del saber para las comunicaciones. Nosotros vamos a implementar una rutina mínima para saber si lo que estoy enviando se está recibiendo adecuadamente. Vamos a transmitir un archivo que existe en una PC, en la PC 1, y deberá ser depositado en la PC 2. O sea que voy a tener que abrir el archivo y después ir mandándolo poco a poco a la PC 2. Así que este es el primer ejemplo. Lo venimos dando sobre el Turbo C, que es uno de los compiladores estándar más viejitos que existen, justamente porque es desde donde nació el lenguaje C. Pero lo podemos implementar en los otros, adaptando, como vamos a ver, a las funciones propias de cada compilador. No voy a entrar en detalles acá de la inicialización, de la inicialización del puerto de comunicación. Ustedes recuerdan que para establecer la comunicación habían 2 o 3 parámetros, principalmente uno, a establecer para trabajar. Entonces no voy a entrar en ese detalle, pero justamente en este compilador era de lo menos amigable el seteo de esas configuraciones. O sea, un 9608N1 se debía escribir de esta forma. Así que no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a trabajar principalmente con Processing para esas comunicaciones, pero si alguien quiere indagar en los compiladores estándar, bueno, tiene este ejemplo. Hemos dicho que vamos a transferir 2 archivos. Vamos a hablar de 2 archivos. El archivo que quiero transferir y el archivo donde va a quedar la información. El que quiero transferir es donde va a estar la información, el origen. Ese archivo lo voy a tener que abrir desde la computadora transmisora, enviarlo a la computadora receptora. La computadora receptora va a ir recibiendo esos caracteres, esos bytes, y lo va a ir guardando en destino.txt. Este programa está escrito para luego parametrizarse en una o en otra computadora. ¿De qué manera? No voy a entrar tampoco en los detalles de archivos y todo eso porque ustedes ya los conocen. Lo único que hice acá es 2 cadenas, una origen y otra destino para los nombres de archivo, que podrían venir del lado del usuario y todo eso, ¿no? Acá una simple sugerencia al momento de implementar es que cuando nosotros implementamos programas donde se involucran puertos de comunicación, no conviene que nos compliquemos tanto en pedirle al usuario la información, interpretar. No, conviene ir a lo concreto en cuanto a lo que necesitamos hacer, que es transmitir la información. Luego al programa le vamos a agregar complejidad, como
pedirle la ruta de los archivos al usuario y todas esas cuestiones. En este ejemplo, fíjense, el programa main está compuesto por una parte que dice: si soy transmisor, o sea, si soy la PC que transmite, entonces hago esto. Si no, hago esto. Fíjense, ese sería el programa main. Este sería nuestro programa main, que dice: si soy la PC que transmite, hago esto. Si no, hago esto. Obviamente que si este programa lo voy a estar corriendo en 2PC, previamente lo he compilado y he generado un ejecutable en la cual voy a tener que definir el valor de esta constante transmisor para decir si mi programa está trabajando en modo transmisión o en modo recepción, ¿tá? Entonces, si soy transmisor, pongo en la pantalla: estoy en modo transmisión, presiono una tecla para comenzar. Luego de eso, llamo a la función transmitir archivo, en la cual le paso como argumento el archivo. Ustedes ya saben, este origen creo que estaba abierto acá. Bueno, acá en la diapositiva no aparece, pero tiene que aparecer en algún lugar el file open, a ver si lo dice. Bueno, en estas diapositivas no siempre estaban todas las líneas, porque sirven para una guía, pero obviamente que este archivo lo tengo que haber abierto en el modo transmisor. Bien, como voy a estar en modo transmisor, esto no se va a ejecutar, o sea, siempre voy a utilizar la función transmitir archivo. De lo contrario, voy a estar siempre en el modo recibir archivo. Luego, de vuelta, luego le aportaríamos complejidad a la... Luego le aportaríamos complejidad a la lógica de este programa, justamente para... Y acá al mismo tiempo, como estamos trabajando por Zoom, está el canal Zoom de Zoom abierto, así que hay gente que está escuchando esta grabación. Bien, entonces esto va a ser primicia para quienes vean el video. Si estoy en modo transmisor, solamente voy a ejecutar esto, por lo tanto no me tengo que ocupar de la recepción. Bien, acá es donde les decía que no tengo que preocuparme por tanta complejidad, porque luego podemos hacer una inicialización de este main para decirle al usuario si quiere trabajar en un modo o en otro. Bueno, se lo estamos diciendo, pero fíjense que la constante transmisor no la estoy modificando, entonces no es tan orientado al usuario este main. Por lo que les digo que siempre tenemos que ir de a poco con el desarrollo de nuestros programas. Siempre tenemos que ir concentrándonos en lo que en lo que no sabemos, en lo nuevo, si queremos probar un puerto, si queremos probar una función que estamos desarrollando, etc. Bien, vamos a la función transmitir archivo. La función transmitir archivo, que le paso como argumento una cadena de caracteres, es la que se va a encargar de abrir el archivo, desmenuzar o leer byte por byte lo que quiere transmitir y terminar. Entonces, ¿cómo sería esa lógica? La lógica que está acá, esta parte, bueno, ustedes ya la conocen. No es un problema, fíjense, esta función, como todos los años decimos, no es un problema de puertos de comunicación. Podría ser un problema de archivos en sí, porque hay que ir leyendo byte por byte. Yo diría que sería un problema general en la cual tenemos que estar atentos al pasaje de argumentos entre funciones, los tipos de datos y los lazos de control. Por ahí pasa la cosa, no pasa por la complejidad de leer byte por byte, tampoco pasa por la complejidad de mandar ese byte por el puerto, de mandar por ese byte por el puerto de serial. Bien, ahí me comentan que no se está escuchando muy bien, pero bueno, no importa, ya lo van a ver bien en el video. Entonces, ¿cómo mandamos el archivo? Abrimos el archivo en modo lectura, porque no me interesa escribir en ese archivo, lo estoy mandando, ese archivo lo estoy mandando. Bien, y vamos a ir chequeando que no sea el fin de archivo. ¿Se acuerdan cuando veíamos? Mientras que no sea el fin de archivo, voy a ir leyendo byte por byte. Fíjense cómo estoy leyendo. ¿Cómo estoy leyendo? Estoy usando fread. Fíjense la B alta I. Recuerden qué característica tenía esta lectura de archivos. ¿Por qué me interesa leerlo en binario? Justamente porque no le quiero meter ningún ruido a esos bytes. No le quiero meter ningún ruido a esos bytes. Entonces es que lo leo con fread. Bien,
hago la lectura de un byte, incremento el contador de cuántos bytes he leído, ejecuto la función que en este compilador se llama bioscom, en el COM2, que ya fue inicializado recién a 9600N81, le digo qué byte quiero mandar. Fíjense, el byte que quiero mandar está en la C, en el carácter C que está acá, que es el que leo del archivo, y esta función es la que me manda ese byte por el puerto serial. Y acá viene algo como lo que decíamos recién para el control de errores, porque yo la bioscom también la puedo usar en el modo 2. Este sería el write, el bioscom 1 sería el write y el bioscom 2 sería el read. Entonces, si leo algo distinto, fíjense, si leo algo distinto a lo que mandé, por lo tanto, ¿qué pasa? Error de comunicación. Ahí está nuestro primer algoritmo de control de errores. No sé si me escuchan por el otro canal de Zoom. Veo que están comentando algo por ahí. Bien, entonces verifico que lo que mandé, el receptor lo haya recibido y me haya confirmado que lo recibió. Esa es la primera forma de asegurarnos que lo que estoy mandando se está recibiendo. Y cuando termina esta función, termina porque estoy verificando que no sea el fin de archivo. O sea, esto va a terminar con el end of file. Y también se va a mandar ese end of file. Por lo tanto, termina el while y digo cuántos bytes se transmitieron. De vuelta, fíjense la complejidad de transmitir un archivo ya por un puerto serial. Yo los invito a que comparen cómo sería si en vez de transmitir este archivo por puerto serial lo transmitiera a la pantalla. A ver, para poner una metáfora, lo imprimiera en la pantalla. ¿Qué función tendría que cambiar? Y en vez de poner un bioscom acá, pondría ¿qué función? Un putc. Por eso es que si se van al video anterior, el parecido que tiene cada uno de los flujos de información que maneja un programa, como los que hemos comentado. Vamos, recibir archivo. La función recibir archivo también le voy a pasar como argumento un nombre de archivo, se va a encargar de abrirlo. A ver, el fopen, ¿dónde estaba? Acá está el file open del archivo, claro. ¿Se acuerdan que recién les decía que me faltaba? No, estaba dentro de la función. Bien, entonces acá viene el nombre de archivo, voy a abrir el archivo con el file open. Como es receptora, fíjense en qué modo lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque si estoy recibiendo información con la cual quiero guardar un archivo, y el archivo que voy a abrir necesito abrirlo en modo escritura, porque necesito guardar esa información. Bueno, si abrí bien o mal el archivo, bioscom en modo 0 era el settings, como el serial, ya a veces me olvido hasta de los nombres. En el Arduino también teníamos el settings de esto. Entonces, este es el settings en este modo. Acá le decimos inicializar el puerto 2, de la misma manera que estoy manejándome con el otro programa. Y acá recuerden que los dos programas, para entenderse, tienen que manejar la misma velocidad. Entonces lo estoy inicializando de la misma manera. Y por lo tanto esta parte del código, no voy a entrar en tanto detalle ahora para ir a los otros ejemplos, esta parte del código es la que se encargaría de recibir el archivo y recibir los bytes y guardarlos en el archivo. Lo vemos rápidamente. Y después los invito a pensar por qué un do while y no un while. Acá inicializo el puerto, bioscom en modo 2 era la lectura, leo el dato, me fijo si es distinto a 0. Esto es un tanto arbitrario, si es distinto a 0 devuelvo, esto es, lo leo y lo devuelvo. Acá en estas dos líneas está esa rutina de control de errores, porque es la que va a devolver el dato. ¿Podría ser para cualquier dato y no distinto de 0? Sí. Bueno, esto fue así porque se puede poner el 0 se podría poner el 0 como un carácter de control de la rutina. Después se puede perfeccionar esa rutina. Entonces el 0 podría tener algún significado a nivel de comunicación serial, como para que esa rutina de control de errores se reinicialice. Ustedes piensen que si hay dos computadoras que se están queriendo comunicar y quiero mandar los datos por el puerto serial de una a otra, no me voy a enterar hasta que terminé de mandarlos todos o ver qué hago si falló uno en el medio.
Bien, no importa. Sigamos. El dato que leo, fíjense en este caso, fwrite. Fwrite, claro, fwrite. Acá está. Fwrite es lo que voy a mandar al archivo destino, que es el que abrí, e incremento el contador. Y esto lo ejecuto hasta cuando ejecuto esta rutina. Fíjense, hasta que el dato que leo sea igual a la constante end of file. Sí, la constante end of file me va a llegar como un dato, porque si se acuerdan en la otra parte del código me venía como un dato. Entonces, esa parte la voy a estar chequeando para saber que terminó la transmisión de todo, porque el archivo terminó. Entonces, en ese caso termina el programa y hago el fclose. Este fclose va a ser el que se va a encargar de cerrar el archivo y poner su propio end of file. Después pueden probar a ver qué pasa si cortan justo en el end of file o en el siguiente. Pueden que vean algún carácter extraño al final del archivo. Bien, se cierra el archivo y se dice cuántos bytes se transmitieron. Esa sería la secuencia, la rutina de intercambio de un archivo a través del puerto serial. Porque hasta ahora lo que hemos hecho o hemos pensado hacer con Arduino era, creo que en el ejemplo que les había mostrado, ya van a ver, lo vamos a ver ya más en profundidad, eran algunas instrucciones básicas para encender un LED o esas cuestiones. Bien, vamos a un ejemplo en Processing que permite cambiar, como les dije, Processing, que permite cambiar el color de un rectángulo a partir del accionamiento de una entrada digital en Arduino. Acá se pone más interesante la cosa, porque pensemos, estamos cambiando el color de un rectángulo en la computadora a partir del accionamiento de un botoncito en Arduino. Estamos integrando dos mundos. Estamos integrando la compu, que tiene ya su primer funcionamiento de interfaz de usuario, en la cual le va a mostrar al usuario el cambio del color de un cuadrado o de una forma, a partir de las órdenes que recibe por el puerto serial. Ese puerto serial es justamente por donde viene lo que el Arduino dice luego de haber leído su entrada digital. Bueno, esta es la base, más allá de que esto se va a estar haciendo a través de un cable, es la base de cualquier sistema de telemetría, porque ustedes piensen que ya van a ver de qué se trata, pero la telemetría es eso. Nada más que en el medio, en vez de haber un cable, hay un sistema de comunicación, que puede ser radio, puede ser teléfono, entonces fibra, en la cual un programa tiene que mostrar cómo cambia el color de un cuadradito, porque se activó una llave que está en un dispositivo que colecta esa información. Esa información podría ser la de un semáforo, de una red semafórica, podría ser la de las bicis, ¿se acuerdan que les comentaba? Podría ser el de una central de energía, una central eléctrica, termoeléctrica, núcleo eléctrica. Entonces, es la base, esta idea es la base de cualquier telemetría, porque la telemetría hace eso. Nos presenta información amigable al usuario que está operando el sistema a partir de órdenes y de datos que vienen de un sistema remoto. En este caso, nuestro sistema remoto es el cable. Pero bueno, de acá a lo otro sí es cierto, vamos a tener que caminar mucho, pero la idea va a ser la misma. Y estamos empezando a conocerla ahora en segundo año. Bien, ¿qué es Processing? Bueno, algo hemos comentado. Processing es el compilador desde el cual nació el compilador de Arduino. Por lo tanto, yo ahora me voy a remitir en el código que vemos acá. Ya en el próximo video vamos a entrar en más detalle y empezar a usarlo. Pero acá en este video ya tenemos unas primeras pistas. La función, el processing, ahí está. Processing, como en Arduino tenemos una función setup, y en processing vamos a tener aparte una función draw. En Arduino teníamos la función loop. Bien, entonces el código de processing va a ser muy compatible con Arduino. Y bueno, ya lo van a ir bajando, y en otro video vamos a hacer foco en este tema, porque justamente es el compilador con el cual abordamos entorno gráfico de nuestra cátedra. Y bueno, lo hemos utilizado por la compatibilidad que, como ya hemos dicho, tiene con el Arduino.
Bueno, Processing fue el compilador a partir del cual se escribió Arduino y ¿cómo se llama? Lo vamos a usar. Acá estamos viendo la función setup, algunas variables. Bueno, esta es una librería para el manejo de puerto serial, la variable myPort de tipo serial, una variable val de tipo integer. Y en el setup, ¿qué vamos a hacer en el setup? Y vamos a setear. En el processing, como no es una placa Arduino, además de setear el puerto serial, vamos a setear el tamaño de la pantalla con la cual estoy trabajando. En este caso va a ser 200 por 200 píxeles. Va a ser 200 por 200 píxeles. Uso una función que se llama serial.list, serial.list, que justamente es una función que me permite saber cuántos puertos serial tengo disponibles en esa computadora y le digo que me entregue un puntero al primero de todos. Eso es como una inicialización dinámica en la cual no tengo que decirle el COM1, el COM2, el COM3, sino que esta función me permite saber todos los que tengo disponibles y usar el primero de ellos. Por lo tanto, esto me devuelve un puntero a ese port name, un puntero de tipo string, a ese nombre, y es el que utilizo en la serial, en la inicialización. Esta función serial es la que permite inicializar el puerto. ¿Cuál puerto? Que esto va a ser equivalente al COM1, al COM2, al COM3, al que sea, y con esta velocidad, 9600, como hemos visto. Recordemos, queríamos, antes de irnos demasiado, ahí está, volvamos a la idea. Yo entré a explicar el código. La idea era cambiar las características de un rectángulo a partir del accionamiento de una entrada digital. Bien, las características del rectángulo se van a mostrar, se van a manejar en processing. Por lo tanto, he declarado el tamaño que va a tener la pantalla e inicializado el puerto. Luego viene el programa que controla eso. El programa que lo controla es, dentro del draw, tengo una función que es, como les comentaba en el otro video, myPort.available me dice si hay algo en el puerto serial. Esto va a estar chequeando si llega algo por el puerto serial. Si llega algo por el puerto serial, ¿qué hago? Lo leo y lo almaceno en la variable val. Así como recién en el otro compilador también nos dedicábamos a leer el puerto. Bueno, entonces esta parte del código es la que va a estar leyendo los datos. Y esto se va a estar ejecutando siempre porque en el ambiente de processing el draw se ejecuta permanentemente, se está ejecutando permanentemente. Bien. Por lo tanto, otra cosa que voy a estar haciendo es leo el dato, pongo el color de fondo. Siempre tengo que estar actualizando el color de fondo del cuadrado que recién inicializamos en 255, que creo que era el color blanco. Entonces, sí, acá está, color blanco. Entonces, esto significa background, es una función que me permite setear, configurar el color de fondo. Y digo, si el valor que recibo es 0, pongo el fill. El fill es el relleno de cualquier figura que voy a dibujar. Bueno, eso es un seteo que va a servir para las próximas figuras que dibuje. Lo pongo en 0. Si lo que llega es 0, lo pongo en 0. Cambio el color de relleno de las figuras a negro. Si no, lo pongo a gris. Es un equivalente al gris. Por lo tanto, este if es el que va a decidir de qué color es la figura que se va a imprimir. Y acá lo voy a imprimir. La función rect me permite graficar un rectángulo. Un rectángulo en la cual le paso las coordenadas de dos de sus vértices. Entonces uno va a estar en la coordenada 50-50 píxeles y otra va a estar en el 100-100 píxeles. Que por ser, fíjense la diferencia que hay entre los dos vértices, adivinamos que se trata de un cuadrado, no de un rectángulo. Pero bueno, la función rect me permite dibujar un rectángulo porque le puedo pasar una dimensión de uno de los vértices más alejada, de tal manera que se pueda ver un rectángulo. Bueno, listo, ahí está. Eso es lo que haría la parte del lado de processing. Esto ya lo van a poder ir probando. Esto es lo que haría que cambie el color de ese cuadradito a partir de un dato que llega por el puerto serial. ¿Por qué? Porque ya lo inicializamos,
ya estamos chequeando si viene el dato, lo estamos leyendo y estamos interpretando ese dato. Vamos a la parte de Arduino. En la parte de Arduino teníamos en la setup, como se trata de un caso donde tenemos que leer una entrada digital, elijo el número 4, la seteo como entrada e inicializo en 9600 la velocidad de comunicación en el setup. Por lo tanto, el loop va a estar permanentemente leyendo esa entrada digital y detectando si pasa alto para, en función de eso, mandar por el puerto serial un 1 o un 0. Mandar un 1 o un 0 para decirle a la computadora que está del otro lado que esa llave se encendió o se apagó. De esa manera vemos cómo se podría ya integrar los dos mundos que hemos dicho. Acá hay mucho por ver, porque generalmente ¿dónde surgen los problemas en un ejemplo como este? Y surge en la comunicación, que el dato que estoy mandando no esté siendo leído adecuadamente. Podríamos poner acá en algún lugar una verificación visual de que el switch lo está detectando bien, porque ¿cómo hago para saber si el programa del lado de Arduino está funcionando bien? ¿Cómo hago para saber si el programa del lado de processing está funcionando bien? Lo primero que podríamos hacer sería agregar un LED o algo que veamos localmente en el Arduino y usar el monitor serial del compilador de Arduino, acuérdense, para ver si el programa de Arduino está haciendo lo que debe hacer. Una vez que nos aseguramos que el programa de Arduino está haciendo lo que debe hacer, lo integro al programa en processing. Esos son los pasos lógicos al momento de resolver un problema como el que les va a surgir cuando nos comentan: profe, no me sale, no me comunica. Y nosotros le decimos: bueno, ¿qué hiciste para ver por qué no se comunica? Bien, acá quedaron unas pistas para ello. Bien, vamos entonces, para terminar, vamos a hablar de puerto paralelo en la PC. Vamos a hablar de puerto paralelo en la PC como una analogía a las entradas-salidas digitales de Arduino. Ahora volvemos a la PC, porque el puerto paralelo es un puerto en el cual se utilizan varios pines al mismo tiempo para transmitir, y no serialmente como era lo que hemos visto hasta ahora. El puerto paralelo está conformado por 3 conjuntos de pines de 8 bits. O sea que podríamos, si estamos hablando de 8 bits, podríamos transmitir ¿cuántos bytes a la vez? Pregunta. Bueno, podemos transmitir un byte a la vez y no un bit a la vez, como si era el puerto serial. Por lo tanto, sí, podemos pensar que sería un puerto más rápido. Bueno, este puerto se usaba mucho en las antiguas impresoras. A ver si lo comento por acá. Comunicaciones y control, su característica indica que los bits se transmiten en forma... Bueno, ya lo dije. Bueno, esto sí, se usaba para las antiguas impresoras. Acá está, se utilizaba para las antiguas impresoras. Este puerto, más allá de que se utilizaba en esas impresoras, se puede utilizar, podemos utilizarlo para controlar al mismo tiempo, en este caso, como en el ejemplo, 8 salidas digitales simultáneamente. 8 salidas digitales simultáneamente. El puerto paralelo sería el equivalente a las entradas-salidas digitales del Arduino. Van a ver algunas de esas patitas, algunos de esos pines, que los vamos a poder configurar para que trabajen en los dos modos. Vamos a tener que configurarlo para que trabaje en modo lectura o en modo escritura. Algunos de esos pines, y otros no nos va a permitir otra cosa que en modo escritura. Eso es propio del hardware del puerto paralelo, pero es bueno saber que existe, porque por ahí tenemos que controlar algo de la PC. Es cierto que ahora, con la facilidad que hay para integrar una placa como las que ya hemos hablado, podemos llegar a pensar que no sería necesario. Es cierto que no todas las PC van a venir con el puerto paralelo, pero sepamos que existe. Ya hemos comentado la analogía. Los pines se relacionan justamente con bits que vamos a interpretar en el programa, los register bits de nuestro programa.
Entonces, y el puerto va a estar asociado a acá está. El puerto va a estar asociado a una dirección de memoria. O sea, si nosotros queremos imprimir en ese puerto, en vez de decirle COM1, COM2, COM3, le vamos a decir LPT1, 2 y 3. Entonces, de esa manera nuestro programa va a direccionar a esa dirección de memoria lo que quiere que se mande o se reciba en el puerto paralelo. Y la función para escribir, el puerto paralelo no nos va a demandar otra función de configuración más que cómo deben ser tratadas las entradas o las salidas de vuelta, cómo deberían ser tratados los pines o los bits de los registros en cuanto a si van a ser entradas o digitales. Ya no vamos a hablar de velocidad, porque acá no está implícita la velocidad con la cual esos bytes llegan a destino, no. O sea, va a depender de que sí, que los programas tengan alguna especie de sincronismo, que se puede establecer ese sincronismo con uno de estos bits, indicando que se ha establecido el nuevo dato, pero no vamos a estar hablando de cuántos bits por segundo estoy transmitiendo. Acá en este caso la velocidad va a venir dada por el programa y no por el hardware. Va a haber una velocidad propia del hardware en el sentido de que, y del programa al mismo tiempo, en el sentido de que va a haber un límite en el cual yo voy a estar pudiendo leer del otro lado a partir de lo que estoy escribiendo de un lado en cuanto a los bits que estoy mandando, bits y bytes que estoy mandando. Pero bueno, eso va a ser un problema que no va a ser lo primero que se encuentre en el momento de mandar la información. Vamos a verlo con un ejemplo de activar 8 LEDs. ¿Con qué función escribiríamos en el puerto paralelo? Se llama outport. Le decimos en qué puerto queremos escribir y qué valor queremos escribir. ¿De qué manera leemos un byte? Bueno, lo hacemos con la import en este puerto y recibo un integer equivalente a lo que estoy leyendo. Nuevamente van viendo la analogía que tenemos con lo que ya hemos visto hasta acá. Entonces, el ejemplo que queremos ver acá es un programa que permite encender o apagar los LEDs conectados al puerto manteniendo el estado anterior. Algo así, algo como esto. Este sería el puerto, se llama DB25, y voy a conectar estos pines a través de una resistencia a los LEDs y masa. Vamos al programa. Tenemos algunas variables que me sirven para saber el estado de cada uno de los bits. Después una inicialización de todos esos bits en 0. El dato, que voy a estar trabajando, también lo inicializo. Eso es porque necesito asegurarme de que las cosas comiencen en un estado conocido. Y por lo tanto arranco con pongo un primer dato 0 en el puerto. Acá hay una pequeña interfaz de usuario en la cual posiciono el cursor en algún lugar determinado, y esto me termina armando una ventanita en la cual me muestra el estado de cada uno de los bits que estoy manejando y que van a tener su correspondencia en los LEDs. Continuemos. Bueno, este programa funcionaba a partir de las teclas. Claro, acá está. Este programa funcionaba a partir de las teclas que tengo en el teclado. Por lo tanto, tengo un lazo de control en la cual verifico la tecla, leo qué tecla es, si es el número 1. Acá está. El número 2, el número 3. Bueno, esto queda, acá está, ¿ven? Continúa con las 8 teclas o los 8 números. Entonces, bueno, dependiendo de qué tecla toco, verifico el estado anterior del bit. Si toco la tecla 1
y el estado de ese bit estaba en 0, lo pongo en 1. Si no, vuelvo a chequear. Si toco la tecla 1 y el bit estaba en 1, lo pongo en 0. ¿Qué es esto? Igual que en el ejemplo que vimos recién, no es un problema de puertos. Es un problema de la lógica de nuestro ejemplo, de nuestro programa. Porque partimos de la base que queremos encender y apagar los LEDs con tan solo tocar la tecla una vez y no entrar a una interfaz en la cual le tengo que decir este LED pasarlo encendido, este LED pasarlo apagado. No, cada vez que toco la tecla de ese LED lo prendo o lo apago, por lo tanto tengo que recordar el valor que tenía antes. También esta lógica nos puede servir en los Arduino para trabajar con más que llaves, con pulsadores. Un pulsador, ustedes saben, un pulsador nos da el circuito cerrado, cierra la llave cuando lo tengo apretado. Cuando lo suelto se vuelve a abrir. Por lo tanto, en un Arduino podría ser algo así. Entonces, en un Arduino, si estoy usando pulsadores, cada vez que lo toco voy cambiando el estado anterior. Bueno, esa lógica apunta a eso. Pero lo que quiero que quede acá, antes de terminar, es que lo que estamos haciendo con la lectura de cada tecla es guardar qué valor tiene el bit que me interesa. En este caso el bit 0 queda en 1 o en 0, dependiendo de lo que dijimos. Y lo mismo para el bit 1, el 2 y así. Entonces voy armando el estado de cada bit a partir de mi problema. Es cierto que si quisiéramos haber transmitido un archivo, como en el caso de recién, no hubiéramos necesitado esta lógica. Directamente tomábamos el byte que viene en el archivo y lo transmitíamos. O sea, algo así como leer el dato del archivo y en vez de ejecutar la BIOS.com que vimos recién, o la serial write que podría ser, voy a ejecutar una output en este puerto paralelo. Esto es un ejemplo y también sirve para ir viendo otras lógicas. Bueno, entonces, acá esto era una especie de secuencia de LEDs. O sea, si estoy leyendo alguna de esas teclas, o la tecla I genera una secuencia de LEDs porque ejecuto un lazo for, de vuelta muy parecido a Arduino esto, lo que hemos visto hasta ahora, porque juego con los output en ese puerto del dato 2, del número 2 con el dato. O sea, y como esto es un byte, vamos a ver que se van a encender algunos LEDs y otros no. Bien. Entonces, ¿cómo reproduciríamos el estado del LED en la pantalla? Claro, esto es dentro, este es el SIF. Vamos a, bueno, acá es donde termina el último bit. Vamos a cómo arma el dato. Como vimos más arriba, fuimos pasando de una tecla a la otra y eso fue alimentando el estado de cada uno de esos bits. El 0, el 1, el 2, el 3. Bueno, si ustedes se acuerdan, cada bit tiene un peso determinado en el byte. Por lo tanto, si hay un bit que tengo que integrarlo a otros bits, porque ese puerto tengo que escribirle un byte para decir que haga algo, porque hemos dicho que el puerto paralelo le tengo que escribir un byte en la cual ese byte representa todo lo que está pasando en esos bits que van a salir hacia afuera. Entonces tengo que armar ese byte justamente haciendo una traducción de binario a decimal, que es lo que vemos acá. Después ustedes lo pueden confirmar. Acuérdense que cada bit tenía un peso justamente por su ubicación, partiendo, esto era de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así. Entonces armo el byte que necesito para luego imprimirlo en el puerto. Así que de esa manera yo armo el byte que necesito imprimir. Podríamos hacerlo de otra manera, estar permanentemente imprimiendo ese byte y a medida que voy tocando alguna tecla
dedicarme solamente a imprimir un solo bit, sí, pero bueno, por ahora no vamos a entrar en operaciones a nivel de bits, lo vamos a ver luego, para no irnos de tema, ¿eh? Pero justamente acá tenemos la explicación de cómo podríamos esos bits que estoy armando a través de un programa que responde a un problema, imprimirlo en el puerto. Concretamente el problema del puerto, del manejo de puertos acá es solamente la función outp. ¿En qué puerto y qué dato quiero imprimir? Algo así como en Arduino le decíamos digital write. Con la diferencia que en Arduino nosotros tenemos acceso directo a una salida digital, acá nosotros estamos accediendo a 8 salidas digitales al mismo tiempo. Por eso previamente nos tenemos que tomar el trabajo de armar ese byte para decirle a la función cómo se va a componer ese byte que quiero imprimir. Bueno, creo que acá estamos terminando. Vamos a terminar esta parte en la cual vimos cómo transferir un archivo de una compu a otra por el puerto serial, el control de la interfaz de usuario en el monitor utilizando processing y una referencia al puerto paralelo de cómo controlar un conjunto de LEDs desde la compu. De esa manera terminaríamos toda la parte teórico con ejemplos de puertos y periféricos para ya pasar a lo que sería el entorno gráfico, que va a ser el processing. Bueno, entonces nos vemos pronto.